Hoy nos corresponde, ¿no es cierto?, comenzar con un libro nuevo, que si bien, ¿no es cierto?, Davidcito, al término del libro que ya habíamos estado estudiando, La medida de un hombre, pudimos ver, ¿no es cierto?, también el último capítulo, que era la disciplina. Y este nuevo libro, ¿no es cierto?, que son las disciplinas de un hombre piadoso, creo que es como la continuación un poco de lo que ya veníamos viendo. Ahora, quizás la diferencia es que este libro sí está enfocado completamente a la disciplina en distintas áreas de nuestra vida como cristianos, así. ¿Vale? Así que antes de comenzar vamos a orar como siempre también para que el Señor nos guíe. Así que Padre, gracias Señor le damos en esta mañana, gracias por nuevamente poder estar acá como ministerio de hombres, Señor, para que usted nos hable, Señor. Háblenos por medio de su palabra, háblenos por medio de su Espíritu Santo, Señor. Prepare nuestros corazones, abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para que usted nos hable a nuestra vida como usted, ¿no es cierto?, desee, Señor, en cada ámbito. Y doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy día ha podido apartar este tiempo para estar acá, Señor. Por aquellos que quizás no han podido, Señor, también le pido que usted esté con cada uno de ellos, Señor, bendiciendo sus vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Señor. Amén. Bueno, y como les decía, ¿no es cierto?, este libro tiene prácticamente 16 disciplinas espirituales, ¿ya?, para el hombre de Dios. Y claramente vamos a ver en el transcurso, si Dios lo permite, ¿no es cierto?, en los restantes estudios que nos queden, y quizás si es que pasamos para el próximo año con este mismo libro, ver la importancia en el hombre cristiano que seamos disciplinados. Como les decía, este libro tiene, ¿no es cierto?, la disciplina en varios aspectos. Está en las relaciones, está en el tema del alma, en el tema del carácter, en el tema del ministerio. Y entre cada una de ellas también hay distintos temas que vamos a ir viendo. Hoy día a mí me toca la disciplina, ¿no es cierto?, para la santidad. Eso es lo que a mí me compete hoy. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy día en nuestra iglesia e incluso como hogares, la verdad es que nosotros necesitamos ser hombres dispuestos a seguir el camino de la piedad y sin importar el costo. Porque ser piadoso va a tener un costo. ¿Ya? Y el primer capítulo comienza hablando básicamente de la propia historia del autor, ¿no es cierto? Él decía que desde muy joven él se enamoró en lo que era el juego del tenis. Y se enamoró tanto que lo único que pensaba era en jugar tenis. A ese nivel. Por lo tanto, él decide convertirse, ¿no es cierto?, en un jugador profesional. Pero se dio cuenta también que para eso tenía que tener una vida disciplinada para lograr su objetivo. Así que él dice que tomó clases. Él se había dado cuenta que ya incluso cuando tenía 10 años, él ya era como una especie de holgazán que solo le importaba el tenis, no le importaba nada más. Y jugaba el tenis prácticamente todos los días del año. Y él decía que incluso jugaba de 6 a 8 horas hasta que prácticamente la cancha quedaba sin luz. Y claramente ese esfuerzo, ¿no es cierto?, esa disciplina que él tuvo un resultado. Él se convirtió en un buen jugador, ¿vale? Pero él tenía claro que nada de eso hubiera ocurrido si él no hubiera sido disciplinado, ¿ya? E incluso él pone, ¿no es cierto?, ahí entre comillas dentro del texto, dice: desde entonces yo comprendí que en la disciplina está la clave a lo que llamamos genio. Y a uno se le pueden venir muchos ejemplos. Personas del deporte, ¿no es cierto?, quizás personas de la música, del arte. Pero sí también me llamó la atención que había una parte donde él decía, ¿no es cierto?, que era tanto su pasión por el tenis que lo único que hacía cuando él recibió una pelota era olorosarla, se la acercaba a la nariz. Y la sensación que le daba a él, eso era algo embriagador. ¿Y qué es lo que uno entiende por embriagador? Porque obviamente el término embriagador viene, ¿no es cierto?, de embriaguez, un poco de lo que es el tema alcohólico. Pero en este sentido él le da un aspecto de que era finalmente algo que le seducía, le fascinaba, le cautivaba. Eso es lo que él sentía cuando él olía la pelota.
Luego dentro de la primera parte también él da varios ejemplos. Da ejemplos de jugadores de americano, que era Michael Singletary, que él pasaba, ¿no es cierto?, horas mirando jugadas de partidos, con el fin de saber cómo iban a reaccionar los oponentes. Él era defensa del fútbol americano. Entonces un partido, ¿no es cierto?, que podía a lo mejor verse tranquilamente en un lapso de tiempo mucho más corto, 40 minutos, no, él pasaba 3, 4 horas viendo en terminar cómo era el partido, porque repetía una y otra vez la jugada para tener ese concepto. También habla, por ejemplo, pone el caso de Winston Churchill, que era, ¿no es cierto?, un orador contemporáneo, uno de los más grandes oradores que podríamos nosotros ver de Reino Unido. Pero resulta que quizás nadie sabía que él tenía dificultades para hablar. Él balbuceaba, tartamudeaba, arrastraba las palabras con su lengua. ¿Pero qué hizo él? Él dijo, no, yo me tengo que convertir en uno de los mejores oradores. Y pasaba horas y horas dando oratorias. Y finalmente también termina con Kobe Bryant. Yo creo que también todos los conocen, un jugador, ¿no es cierto?, privilegiado técnicamente. Pero también nadie sabe que él era sumamente disciplinado. Se quedaba horas y horas entrenando, lanzando tiros. Lo mismo que pasaba cuando ustedes, no sé si han leído la historia de Michael Jordan. Un tipo talentoso, un tipo que tenía cualidades totalmente fuera de lo común, pero el tipo, aparte de su mentalidad ganadora, porque él tenía esa mentalidad, él pasaba horas y horas entrenando. No se conformaba con las cualidades que quizás físicamente tenía. Entonces, nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, la importancia de la disciplina en nuestra vida. Y debemos entender también que esa disciplina también es algo importante en la parte espiritual. Cómo eso nos va a llevar a vivir una vida piadosa y santa. Y de eso trata el libro. Y es triste porque nosotros podemos ver hoy día que la piedad no es algo automático. La piedad no es algo que a nosotros nos florezca, ¿no es cierto? Y requiere de disciplina. Y por otro lado, en un mundo hoy día que todo es fácil, cada vez el concepto de disciplina es menos y menos tomado en cuenta. Recién lo estábamos conversando un ratito, ¿no es cierto? Y yo escuchaba y es verdad, nosotros vemos cómo los jóvenes hoy día cada vez, ¿no es cierto?, maduran más tarde, pero cada vez tienen menos disciplina, tienen menos responsabilidades. Y resulta que si cualquiera de acá quiere lograr algo, tiene que ser disciplinado. Los que están estudiando lo saben. Si no dedican horas de estudio, pueden ser muy inteligentes, pero créanme que siempre va a haber algo, alguna materia que no la van a saber. Y si no le dedican tiempo, difícilmente nosotros vamos a poder, ¿no es cierto?, pasar esa materia. Ahora, para entender un poquito qué es lo que es la disciplina, les voy a dar una, ¿no es cierto?, como un significado. Dice que la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos, fíjense acá, al orden y a la constancia, para tanto la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en su vida general. Eso es un concepto más o menos amplio, ¿no es cierto?, de lo que es la disciplina. O sea, es un hábito que nos permite obtener resultados cuando nosotros los queremos buscar. Pero esta disciplina depende de ciertos dos factores. Dice el orden y la constancia. ¿Y cómo es nuestro caminar cristiano? Nosotros siempre debemos estar perseverando. Porque si no, como dice el dicho, ¿no es cierto?, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no es cierto? Entonces, para alcanzar, sabemos que la disciplina es algo importante. Y es aquí también donde Pablo entra en su exhortación a Timoteo con el tema de la disciplina. Lo vamos a leer más adelante, lo que es 1 Timoteo 4, 7 y 8, pero vamos a leer la primera parte que dice, ejercítate para la piedad. Eso es lo que dice, ejercítate para la piedad. Y claramente no es algo solamente de importancia, sino que debe ser de urgente necesidad para nuestra vida. ¿Y qué es lo que es la piedad? La piedad es la virtud que implica una profunda devoción hacia Dios, una vida práctica de obediencia a sus mandamientos, ¿no es cierto?, demostrada a través del temor reverencial hacia Él.
Entonces aquí también ya entra otra palabra que es devoción a Dios. Cuando uno tiene devoción, Dios debe ser lo principal en nuestra vida. Y claramente acá, ¿no es cierto?, Pablo está hablando tanto de la disciplina como el entrenamiento. Ejercítate. Y es una palabra que a nosotros cuando nos viene a la mente automáticamente es un entrenamiento. ¿Cierto? Entonces él dice que compara el ejercicio de la piedad con el entrenamiento físico. Requerimiento, ¿no es cierto?, de disciplina, de un esfuerzo continuo para cultivar estos hábitos de santidad y de piedad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Bueno, en 1 Timoteo 4:7, ¿no es cierto?, vamos a leer el 7 y el 8, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y claramente acá podemos ver, ¿no es cierto?, que en este versículo, que Pablo está animando, primero que todo, a los creyentes a rechazar, como dice aquí, fábulas profanas, cosas del mundo, cosas que no tienen sentido, que muchas veces nosotros nos dedicamos más tiempo a esas cosas en nuestro diario vivir. Y que dice, en cambio, mejor entrena para que sus vidas puedan ser piadosas, pero vivir dedicados a Dios. Entonces, nosotros ya hemos visto en muchos de los otros estudios la importancia y la prioridad de la palabra, la importancia y la prioridad de estar en oración. Hemos visto cuál es nuestra prioridad en nuestra vida y debemos analizarnos siempre constantemente eso, que estamos dedicando el tiempo, ¿no es cierto? Y es para esto, entrenar una vida para ser piadosos, pero vivir dedicados a Dios. Rechaza lo inútil, rechaza de todo eso que te puede estar quitando tiempo y separando de Dios. Y dice acá, ¿no es cierto?, la verdadera disciplina consiste en ejercitarte para una vida para devoción a Dios. Que eso es mucho más valioso que el ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno, y también lo pudimos ver incluso en una de las reuniones, ¿se acuerdan?, ministerial, cuando Danielito vio este triángulo y salía la parte física. Era importante estar, ¿no es cierto?, con una actividad física, pero con un propósito para el ministerio. No es por un tema de vanagloria, porque yo me veo más bonito o me voy a ver más musculoso. No, es para tener una salud que también acompañe, ¿no es cierto? Pero devoción, o sea, es una actitud de entrega total, de reverencia, de fidelidad a Dios. Y como vimos, ¿no es cierto?, en la última canción, Dios es fiel. Su fidelidad es incomparable. Pero ¿cómo es nuestra fidelidad hacia Dios? Como una montaña rusa. Mire lo que dice Mateo 22:37. Yo creo que todos lo conocen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es devoción. Una entrega total. Hay varios versículos también que hablan este tema. Les voy a compartir algunos. Dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí me menciona, ¿no es cierto?, que este ejercicio espiritual mediante la disciplina produce frutos de justicia. Pero también dice algo importante, porque dice que al presente parece, ¿no es cierto?, que no causa gozo, sino que tristeza. Y cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, y llevamos esta disciplina también al entrenamiento físico, como está haciendo la comparación Pablo, pasa lo mismo. Cuando nosotros recién empezamos en el gimnasio, ¿cómo terminamos? ¿No es cierto? Y como que ya sin ganas de querer volver a ir, nos duele todo el cuerpo, pero cuando empezamos a ver resultados, es donde tú empiezas a decir, churra, sí, está valiendo la pena. Entonces, con mayor razón esta disciplina espiritual. Segunda de Pedro 1:5-7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
O sea, acá nos está hablando cómo cultivar activamente la piedad. Y esto es una parte del crecimiento del cristiano. Es un verdadero entrenamiento espiritual. Si se dan cuenta, una cosa, después otra, y termina con amor. Porque nada de lo que podemos hacer antes sin amor, sabemos que de nada sirve. Nosotros podemos hacer buenas obras, pero sin un sentir correcto, Dios lo conoce. Dios conoce nuestro corazón. Sabe cuáles son nuestras intenciones cuando queremos hacer algo. Sabe si es que queremos aparentar para que nos vean, oh, mira, yo hice esto. O realmente tienes un corazón lleno de amor puesto por Él para poder hacer algo por un hermano. Primera de Corintios 9, 25-27. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí claramente este versículo, ¿no es cierto?, sabemos que Pablo está comparando todo esto con un atleta espiritual versus los atletas, ¿no es cierto?, que se tienen en ese tiempo. O sea, hay una disciplina, ya no hay un autodominio. Pero ojo, que este autodominio no es en nuestra fuerza. Y lo vamos a ver. No debemos creer que nosotros somos los autodisciplinados. O que podemos tener un control cuando muchas veces no es así. Y estos son parte del ejercicio para una vida piadosa. ¿Por qué? Porque él también lo compara con ¿no es cierto?, con un deportista, porque un deportista, cuando sabemos que está en su etapa más cúlmine, ¿no es cierto?, por decirlo así, él ha tenido que recorrer todo un proceso y ha tenido que dejar muchas cosas de lado. Bueno, y en nuestra vida espiritual es lo mismo. El Señor va transformando nuestras vidas, va transformando nuestros corazones, pero nosotros también tenemos que tomar decisiones. Entonces, cuando estamos viendo que algo nos está entorpeciendo en ese caminar, ¿qué es lo que debemos hacer? Filipenses 2, 2 y 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y miren qué bonita palabra, ocuparse, hacerse responsable. No es que la salvación sabemos que es por gracia, pero si nosotros no le tomamos el valor que corresponde, no estamos tomando, ¿no es cierto?, tampoco el valor de lo que Dios hizo en la cruz. Le estamos dando poca importancia. Por eso, ocuparse en la salvación implica una vida de obediencia continua. No es que yo voy a obedecer cuando me convierto y después sigo viviendo mi vida como yo quiero. Y nuevamente se relaciona con ejercitarse en la piedad. Ahora, ¿por qué tanto la palabra ejercitarse? La palabra ejercitarse viene, ¿no es cierto?, del vocablo griego, espero pronunciarlo bien, no hablo griego, así que... Y la palabra es gumnos. Y esta palabra significa desnudo, ¿ya? Y claramente también esta misma palabra que después derivó, ¿no es cierto?, a la palabra española gimnasio. Pero ¿por qué habla de desnudo? Porque en la antigua competencia los atletas corrían desnudos. No corrían con ropa. La idea de esto era que no tuvieran ninguna carga, ningún estorbo. Ese era el concepto de por qué ellos corrían desnudos. Por lo tanto, aquí la palabra, ¿no es cierto?, ejercítate, tiene el sentido de, literalmente, ¿sabes qué? Ejercítate desnudo. Y si lo llevamos al aspecto espiritual, nosotros también tenemos que despojarnos de varias cosas. Cada día nosotros sabemos y decimos, hay que despojarse de este hombre viejo. Hay que mantenerlo ahí clavado. Porque si no, ¿qué pasa? El hombre aflorece. Aparece. ¿Y por qué tanto la importancia de la disciplina? Porque uno dice, claro, yo lo entiendo para mi diario vivir, yo quiero lograr una carrera, quiero lograr un día una casa, quiero lograr un auto,
todas cosas de este mundo, que de verdad no es malo quererlo, pero la verdad es que no tiene la importancia, porque del día que vayamos esto va a quedar aquí y nosotros no nos vamos a llevar nada. Pero sí para el tema espiritual, porque créanme que no es un talento natural en nosotros. No es como un deportista que muchas veces puede venir con un don natural, un cuerpo, ¿no es cierto?, con fuerza, con potencia, pero naturalmente nosotros en el tema de espiritual estamos en carencia, ¿no es cierto? Y por otro lado también sabemos que nadie busca a Dios. Tampoco es algo intrínseco en nosotros, el querer buscar a Dios. Y mire, vamos a leer Romanos 3, vamos a leer del 9 al 18. Y comienza el 9 y dice con una pregunta, ¿qué pues? Otra pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y fíjense el 13, sepulcro abierto en sus gargantas. Con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, podemos ver, ¿no es cierto?, la condición del hombre. El hombre se encuentra bajo pecado. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Antes que el Señor nos llamara a cada uno de nosotros, vivíamos encadenados al pecado. Hoy podemos pecar, porque esta naturaleza es así, pero no vivimos constantemente en pecado. No practicamos el pecado como por un tema que a nosotros nos guste o que queramos hacerle. Y por otro lado también el hombre se encuentra alejado de Dios. Y eso es una realidad. Careciendo de justicia. Porque también sabemos lo que significa la justicia del hombre para Dios. Pensando que nosotros podemos ser justos. Pensando que nosotros podemos ser buenas personas. No es así. No tienen un entendimiento correcto ante Dios. Y ellos en vez de acercarse, buscan alejarse de Él. Y hoy día el mundo está igual. Hoy día el mundo, no vemos que el mundo quiera acercarse a Dios. Al contrario. Y por eso es tan importante, como hemos visto en todos estos capítulos, ¿no es cierto?, del libro que estamos estudiando domingo a domingo, la importancia de nosotros llevar la palabra. Porque si no, el mundo no está ni ahí, como se dice en buen chileno, con querer saber de Dios. Pero por otro lado dice que la lengua del hombre sin Dios es como un sepulcro pestilente y mortal. ¿Qué estaríamos hablando nosotros si no tenemos a Dios en nuestro corazón? Sabemos lo que también habla Dios de la lengua. Una parte del cuerpo tan pequeña, pero tan peligrosa. Refrena tu lengua. Que de tu boca no salga algo que no sea para edificación. ¿Por qué? Porque sin Dios lo más probable es que ocurra eso. Nuestra forma de hablar, cómo tratamos a las personas, sin Dios, créanme que... Sino que lleno de amargura, lleno de maldiciones y con un apresuramiento a hacer el mal. Y eso también creo que en varias oportunidades lo hemos conversado. A un niño chico no se le enseña a hacer las cosas malas, vienen intrínsecas. Son desobedientes, son porfiados, no hagas esto y lo hacen. No, uno los va enrolando a hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene tendencia al mal. Y sin Dios es así. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esa es la importancia de la disciplina. Nosotros jamás vamos a llegar a poder obtener algo a nivel personal si no somos disciplinados. Y a nivel espiritual
menos vamos quizás a llegar a esa meta que Dios nos está poniendo correr, esa carrera. Tenemos que tener disciplina. Ahora, cuando hablamos también de santidad, créanme que la santidad no es algo que solamente sea un llamado, sino que también es un proceso. Es un proceso. Los cristianos son llamados a vivir una vida santa. Y a veces nosotros no le tomamos la importancia tampoco a eso. Siempre estamos que no, es que Dios conoce mi condición, es que Dios sabe cómo yo soy, es que conoce cómo es mi carácter que he arrebatado. Oye, pero el Señor también te dejó la Biblia. Léela, estúdiala. Y pónete en manos de Él para que Él vaya transformando tu vida. Porque si no, Dios no... Yo siempre he dicho esto, y se lo trato de explicar muchas veces, sobre todo a personas menores, a mi hija, cosas así. Yo siempre he dicho, mira, Dios podría a lo mejor hacer así y cambiarte. Pero Dios no quiere títeres. Dios no es el de la lámpara, ¿no es cierto? Que uno la frota y le pide algo. Muchos piensan eso. Entonces piensan, no, es que yo soy así porque Dios me creó así. Sí, Dios te creó con un carácter, pero Dios puede transformar tu vida. Entonces empezamos a minimizar lo que puede ser Dios en tu vida. Pero para eso tienes que dar tu primer paso, que es aceptarlo, reconocerlo como Señor y Salvador para una salvación. Pero después viene este proceso de caminar cristiano. Y ahí tenemos responsabilidad nosotros. Porque nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo podríamos uno decir, oye, pero cómo bueno voy a vivir en santidad? Mira, simple, apártate del pecado. Cada uno de acá sabe, quizás, en qué aspecto de su vida es débil. ¿Qué aspecto de su vida todavía incluso no se le ha entregado al Señor? Yo en varias ocasiones lo he dicho. Si yo tengo un problema con alguna cosa, tengo que alejarme de eso. Si yo estoy casado, no tengo por qué estar hablando con otras personas que no sea mi esposa. Y eso no quiere decir que yo no pueda tener una amistad con alguien. Pero tú sabes cuando tú estás con una conversación distinta. Yo en mi trabajo tengo compañeras y todos tenemos compañeros acá. ¿Pero por qué le tengo que estar escribiendo a escondidas? ¿Por qué le tengo que estar mandando un mensaje en una hora que no corresponde? Apártate del pecado. ¿Tienes problemas con el alcohol, con alguna cosa? ¿Por qué entonces tienes que estar tú yendo a lugares donde habitualmente se hace eso? ¿Por qué voy a estar saliendo con mis compañeros que ellos sí salen después del trabajo a tomarse una cervecita? Y es ahí donde, si te das cuenta, nosotros empezamos a vernos como, para nuestros compañeros, para nuestra gente que es lo que ubica, este compadre es más fome que, ¿para qué lo va a invitar si no toma? Mira cómo habla, no habla en doble sentido como nosotros. Fome, exacto. Soy terrible fome. No tenéis ningún brillo, quédate Macabeo, ándate para tu casa. Pasamos, ¿cuánto? 8 horas mínimo, 9 horas en el trabajo, 12, algunos, 14, por ahí. Y nos llaman Macabeo porque quieren pasar el resto de tiempo que nos queda con nuestra esposa y nuestra familia. Prefiero ser Macabeo. Es así de simple. 2, obedece a Dios. Y obedecer a Dios no es, en las cosas importantes voy a obedecer a Dios. No. En todo. ¿Tienes que comprarte algo para el hogar? Pónelo en oración. ¿O tú crees que también eso solamente te incumbe a ti? No, quiero cambiar la tele. Bueno, ora, ¿es el momento? ¿Es necesario? ¿Esta no me sirve? Lo que pasa es que esta es de 55 y quiero una de 65, 10 pulgadas más. Porque ahí se ve la parte que yo no alcanzo a ver en la película, ¿cachai?
Pero pensamos que para ese tipo de cosas nosotros no tenemos que estar sujetos a Dios, po. Y no, po, obedece a Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y nosotros debemos estar obedientes a la voluntad del Señor. Ya hemos visto también, ¿no es cierto?, lo que es el Espíritu Santo, estar atento a la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre te está guiando. 3, buscar una vida conforme a Cristo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo una vida conforme a Cristo? O en algunos aspectos también, y en otros aspectos la sigo viviendo como a mí me parece. Entonces, si yo estoy obedeciendo a Dios y estoy viviendo una vida conforme a Cristo, pero no me aparto del pecado, ninguna de las otras dos tiene sentido. Estoy mintiéndome a mí mismo. Si yo me aparto del pecado, vivo una vida conforme a Dios, pero no estoy obedeciendo a Dios, también es mentira, también nos engrupimos. A veces queremos vivir una de estas. No, pero mira, si yo me aparto del pecado, pero no, lo obedezco en todo a Dios. Mentira, entonces no estás. No estás viviendo una vida en santidad para Dios. Porque estas tres cosas que están aquí están relacionadas. Tengo que vivir conforme a Cristo, como Él vivió, reflejar a Cristo en mi vida. Tengo que obedecer a Cristo para que así yo pueda reflejar la vida de Cristo en mi vida. Y tengo que apartarme del pecado para poder empezar a vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Romanos 12:1: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y miren Hebreos 12:1: por tanto vosotros también, teniendo un Redentor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está lo que yo le decía al sentido: despojémonos de todo peso y del pecado, lo mismo que hacían, ¿no es cierto?, los griegos, correr desnudo, sin ninguna carga, sin nada que nos estorbe. Entonces nosotros, ¿cómo debemos tener esta carrera? Primero con paciencia, porque no es una carrera igual como la que corren, ¿no es cierto?, los corredores, por ejemplo, los 100 metros planos, que se preparan todo un año para durar 9 segundos y terminan la carrera y se llevan la medalla y listo. No, lo de nosotros es una carrera que va a llegar en algún momento, pero tenemos que ser, ¿no es cierto?, pacientes, perseverantes, con constancia, día a día. ¿Pero cómo? Despojándonos de todo el peso y del pecado. O sea, nunca llegaremos espiritualmente a ningún lado si no nos despojamos de estas cosas. Si no nos despojamos, ¿no es cierto?, conscientemente de las cosas que somos incapaces de hacer nosotros, y se las pedimos al Señor que nos ayude a que nosotros podamos dejarlas. Pero también es responsabilidad de nosotros. Eso hay que entenderlo bien. No, es que yo no puedo dejar el alcohol porque Dios no me ha hecho transformación en mi vida todavía. ¿Pero qué haces tú? No, yo todos los fines de semana compro un traguito. Deja de comprar trago. Empieza por eso. Y de ahí empieza a orar en el sentido correcto, porque eso también, por eso es que es tan importante que nosotros estemos leyendo la palabra, porque eso te demuestra que muchas veces nosotros oramos mal. Señor, sácame este vicio. Créanme que Dios lo puede hacer. Créanme que Dios lo puede hacer. Pero si yo no estoy haciendo mi parte de estar dejando de comprar trago, de no tener trago en mi casa, y orando de rodillas que el Señor me fortalezca ese, quizás, ¿no es cierto?, ese deseo del trago, a lo mejor el Señor va a seguir ahí. Porque tú piensas que tú crees poder hacerlo en tu fuerza. Y no. Pero también tienes que saber orar. ¿Hacia dónde dirigir la oración? Ahora, ¿qué cosas nos están hundiendo? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Qué cosa está produciendo peso en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas quizás no hemos querido dejar? El llamado de la disciplina exige que nos despojemos de estas cosas. Y hay otra pregunta incluso más importante que esta. Y aquí, como nosotros somos, ¿no es cierto?, la reunión de hombres, como dice nosotros, pecho plateado, ¿no es cierto? Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Somos bastante hombres para hacerlo? Porque eso es ser un hombre. Así como una vez también escuché,
un sinfín de veces de videos, ¿no es cierto?, que llegan sobre hoy día el feminismo, que sabemos que el feminismo lamentablemente está muy manoseado. Pero un día me llegó una muchacha que decía algo súper simple. Y decía, no hay nada ni mayor empoderamiento que seguir a Cristo y reflejarlo en nuestra vida. Y para nosotros es igual. Nosotros debemos ser muy hombres para poder reflejar a Cristo en nuestra vida. Porque debemos estar dispuestos a dejar muchas cosas. Y esto no es un llamado solamente para los pastores, para los que están en el ministerio, para los líderes. Es para todos. Porque todos nosotros somos líderes en nuestros hogares. Dios nos ha puesto como cabeza para nuestros hijos, para nuestras mujeres. Entonces, si yo no estoy entendiendo eso, ¿cómo mis hijos van a poder crecer bien? ¿Cómo voy a poder guiar a mi esposa? Si yo en mi casa estoy orando y estoy orando solo, ¿por qué no llevo a mi esposa a esa práctica? ¿Por qué si yo estoy leyendo y también lo hago solo, por qué no llevo a mis hijos y a mi esposa a esa práctica? Somos responsables. Y sabemos que nosotros somos salvos por gracia, pero también sabemos que Dios en algún momento también nos va a preguntar a nosotros, no para juicio, pero sí nos va a decir, hey, ¿y qué pasó acá? Y no vamos a tener excusa. No lo vamos a tener dónde escondernos. Ya había leído 1 Corintios 9, 25, 27, ¿no es cierto? Dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros para una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, ¿no es cierto? No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y aquí está sumamente claro, porque fíjense, cuando un atleta corre, ellos no se preparan todo un año para llegar tercero. No. Los tipos que ya están en una elite se preparan para ganar la carrera. Por eso es que él dice, yo no corro aquí, ¿no es cierto?, a la aventura. Y el cristianismo tampoco lo podemos tomar nosotros como a la aventura, pues. Un día sí, un día no. Hoy día me levanté, pero estoy tan cansado que no voy a ir a la iglesia. Di eso mismo en el trabajo, ¿y qué va a pasar? Pero sin embargo con Dios sí. ¿Por qué? Porque ahí sí nos acordamos que Dios es piadoso, Dios es amor, ¿no es cierto? Dios está lleno de gracia con nosotros. Pero por algo también el versículo es clarito. Dios es amor, pero fuego consumidor. Y créanme que todas esas cosas, cuando nosotros las empezamos a dejar, lo único que hacen es enfriarnos. Entonces un día empezamos no orando, no asistiendo, no leyendo, y así nos desviamos. Y nos separamos y nos alejamos de Dios. Y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, ¿no es cierto?, que yo habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto es fuerte porque, de verdad, o sea, muchas veces, y me acuerdo también una película que vi del arrebatamiento. No sé si algunos de ustedes la vieron. Que obviamente se produce el proceso y hay un pastor que queda, el negrito. Y él decía, ¿pero por qué? Si yo hice esto, pero si yo hacía todo otro. Bueno, por eso hay que tener tanto cuidado con el corazón. Con el corazón que estamos haciendo las cosas. Porque a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo engañar a mi padre, a mi hermano, a mi esposa, pero al Señor no. Puedo engañar al pastor. Entonces es ahí donde hablaba también al principio, ¿se acuerdan? De ese temor reverente que hoy día se ha perdido y se ha perdido incluso dentro de la iglesia. Si yo no tengo que tenerme miedo al pastor o a Víctor, al pastor asistente, o a los hermanos que están acá. Mi temor tiene que ser con Dios, de no defraudarlo, de no entristecerlo, de no tomarlo literalmente a la chacota para Él. Eso es lo que hay que entender. Entonces Él dice, no, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Todo lo que yo puedo pensar o todo lo que yo puedo querer, sabes que no, Señor, tu voluntad en mí. Lo mío, chao. Tengo que dejar esto, lo hago. Eso es lo que hay que hacer.
Y por otro lado también está el concepto de la gracia que yo estaba hablando. ¿Y cómo podemos unir la gracia y la disciplina? Porque es importante aclarar esto, porque créanme que la disciplina no sustituye la gracia de Dios, pero sí es complementario. ¿Por qué hay tantas partes donde la Biblia te dice esfuérzate y sé valiente? Porque ustedes no sé si lo han visto, perdón, pero no tengan miedo o sé valiente aparece muchas veces en la Biblia. Porque Dios te está demandando algo. Entonces, aquí es donde entendemos, la gracia de Dios, ¿no es cierto?, no se puede sustituir por nada. Nosotros somos salvos gracias a Dios, por su gracia. Por su gracia estamos acá, por su gracia servimos, pero sí tengo que tener esa disciplina para complementar esa gracia que el Señor me da. Entonces, esta cooperación que te lo da el Espíritu Santo tiene que estar mediante la disciplina espiritual de cada uno. Por eso es que siempre también, quizás lo han escuchado, que dice Dios no quiere robot. Por eso Dios no te exige que tú lo ames. Como muchos algunos tratan de tergiversar la palabra. No, es que creo que ustedes tienen un Dios autoritario, que ustedes quieren que Dios te exige que tú lo ames y Él es como un autoritario total. No. El mundo está así porque no ama a Dios. El hombre está perdido porque no se quiere acercar a Dios. Porque si no, ¿Dios qué? Podría, como les digo, iba a ser así y atraerlo a todos, si Él es soberano. Pero por algo nos dio el libre albedrío. Quiere que, por consecuencia, de cada uno nos acerquemos a Él. Quiere que por voluntad propia nosotros lo amemos. Y cuando tú empiezas a entender lo que Dios ha hecho en tu vida, es donde tú empiezas a amar a Dios. Cuando tú empiezas a escudriñarlo en la Escritura y tú empiezas a ver el carácter de Dios, cómo es Dios, tú empiezas a amar a Dios. El pastor claramente, en uno de los últimos estudios decía, Davidcito también lo dijo en un momento, ¿cómo podemos conocer a Dios? Ahí está, en la palabra. Ahí tú conoces a Dios. Pero si no estamos en eso, difícilmente yo puedo amar a Dios. Porque todo el mundo ve como que Dios, pero ¿por qué permite tantas cosas? Pero no se da cuenta que al final es la naturaleza del hombre el que hace que pasen tantas situaciones terribles en el mundo. El egoísmo, el individualismo, el humanismo, que tú eres capaz de todo, que tú eres más importante que todos. Y Dios, ok, vive así. ¿Tú quieres vivir así? Vive así. Entonces, como les decía, la santificación es un llamado para todos. ¿No es cierto? Todos los cristianos están llamados a ser santos. Y esto es algo importante, porque la santidad no es algo opcional. Y eso también debemos entenderlo. Porque así como, ¿no es cierto?, está el versículo que dice, sé santo porque yo soy santo, resulta que en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es para que nosotros nos atormentemos ni nos asustemos, pero tenemos que tener claro esto y entenderlo. Por eso es que Dios nos demanda una vida santa, una vida en devoción hacia Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque sabemos, ¿no es cierto?, que la salvación es por gracia y no por obra, sí el crecimiento en santidad requiere de este esfuerzo humano, pero sostenido en la gracia de Dios. Y eso también es algo que debemos entender. No es que Dios nos está diciendo, no, tú tienes que dar el 100% de tu esfuerzo humano y olvídate de la gracia mía, olvídate de mí. Porque ¿sabes lo que pasa con eso? Empezamos a caer en que nosotros somos capaces de todo. Y yo lo he dicho, no somos capaces de nada ni tenemos ni un brillo. Yo siempre he dicho, nosotros hoy día creo que somos cristianos de cartón. Y esa es la verdad. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos alejamos de la gracia de Dios, nos alejamos de esa dirección que el Señor nos está tratando de dar. No escuchamos su palabra, no escuchamos su Espíritu Santo, no dejamos que nos guíe. Somos testarudos y hacemos lo que nosotros queremos.
El Señor a veces te está cerrando una puerta y tú dale con abrirla y dale con abrirla y dale con abrirla. Es como, no sé si ustedes saben también ese chiste de cuando viene una inundación y está una persona arriba de la casa. Entonces de repente pasa un barco. Súbase. No, no, sí. Dios me va a salvar. Y se va al barco. Después llega un bote. Oiga, súbase, sí. Ya está subiendo mucho el agua. Lo va a tapar. No, no, si Dios me va a salvar. Después llegó un helicóptero y lo mismo. Resultado, se ahogó. Llegó arriba y dije, pero Señor, bueno, y no te mandé el barco, no te mandé el bote, no te mandé el helicóptero. Así mismo en nuestra vida. Muchas veces Dios nos está hablando para un sí o para un no, pero nosotros estamos cegados, ensimismados en nosotros, creyendo que nosotros tenemos la mejor respuesta. Y fíjense también, hay acá un término que me gustó, que es cuando empieza a hablar del legalismo, ¿vale? Porque dice, y voy a tratar de leerlo textual, dice que el legalismo no busca la piedad como disciplina. ¿Y por qué? Porque el legalismo confía en el esfuerzo humano. Eso es lo que hace el legalismo. ¿Y para qué? Para ganar la salvación. Entonces ahí es donde empiezan todas estas, ¿no es cierto?, pseudo, no sé cómo llamarlas, religiones, por no decir que son sectas, derechamente, pero dicen que no, porque tú tienes que vivir una vida buena acá y que, ¿no es cierto?, que con eso es suficiente, y como que dejan a Dios de lado. El sacrificio de Dios no importa, sino que tú vives vidas buenas y con eso tú vas a vivir, y que más remate, ¿no es cierto?, el infierno se vive aquí en la tierra y ¿no es cierto?, y el cielo también se vive acá. ¿Por qué? Por tus buenas obras. Pero acá claramente te está diciendo, el legalismo confía en el esfuerzo humano para salvar una salvación. En cambio, dice, la piedad usa la gracia de Dios para que podamos crecer espiritualmente. Muy distinto, muy distinto. Y también, fíjense, otra cosa, porque finalmente la intención entre una y otra es muy distinta. Porque un corazón legalista dice, haré esto para ganar méritos para Dios, como que si Dios necesitara nuestros méritos. En cambio, un corazón disciplinado dice, haré esto porque amo a Dios y quiero agradarle. Y es ahí cuando nosotros después empezamos a entender, como no otras personas no lo entienden, que la Biblia no es un montón de no. Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios sabe lo que es más correcto para ti. Y por eso en muchas partes dices, no hagas esto, no vayas para allá. Es como cuando nosotros educamos a nuestros hijos. No metas los dedos al enchufe porque te va a pegar. Bueno. Cuando nosotros le prohibimos a nuestros hijos tantas cosas cuando están en adolescentes y que no empiezan a ver como el viejo jodido, padre. O el viejo anticuado, si ya no estamos en los tiempos tuyos. Bueno, créanme que nosotros no somos tan distintos con Dios muchas veces. Pero las personas que no tienen ese entendimiento claramente lo van a ver como una serie de no solamente. Por lo tanto, esforzarse con intensidad, con energía, ¿no es cierto?, es la particularidad que le dice Pablo a Timoteo. Pero ejercítate para un propósito, para vivir en piedad. Y cuando uno se somete, ¿no es cierto?, voluntariamente a eso, es donde nosotros vemos que aun cuando haya un dolor, hay un premio al final de la carrera. Y por eso es tan importante cuando también, ¿no es cierto?, lo leímos recién en 1 Corintios. Los deportistas corren para un premio corruptible, nosotros no. Nosotros estamos corriendo esta carrera para un premio incorruptible, para una corona, ¿no es cierto?, que nos espera. Esa es su promesa. Y por lo menos yo creo en su promesa. Incluso algunos piensan que, ¿no es cierto?, una disciplina espiritual significa ponerse de nuevo bajo la ley. Porque es como, churra, es que un montón de reglas. Reglas draconianas, poco menos. Y la verdad es que no hay nada más alejado de la verdad. Porque cuando uno comprende que la disciplina y el legalismo son algo totalmente distinto. Porque el legalismo, como vimos, se basa en el hombre.
Es el hombre diciéndote incluso a ti mismo qué hacer para lograr agradarle a Dios. La disciplina no. La disciplina es que yo quiero agradarle a Dios porque lo amo. Porque tengo, ¿no es cierto?, esa reverencia hacia Él, esa devoción por Él. Así que por lo tanto, que nos quede claro, el legalismo se centra en persona, mientras que la disciplina se centra en Dios. Como les decía, un corazón legalista gana para ganar méritos con Dios. Un corazón disciplinado hace las cosas por amor y por querer, ¿no es cierto?, agradable a Dios. Hay una diferencia infinita. Ahora, nosotros también podríamos pensar, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para empezar a vivir una vida piadosa? ¿Cómo puedo ser disciplinado si no lo estoy siendo? Y créanme que primero hay que tener por decirlo de una manera, un autoexamen espiritual, pero honesto. Honesto. Sentarse, meditar, quizás mirarse a un espejo y decir, hey, ¿qué tan disciplinado espiritualmente estoy siendo? Pero con honestidad. Y créanme que ¿por qué? Porque nosotros tenemos un Dios lleno de amor para con nosotros. Y Él no nos va a dejar solos. En este caminar no nos deja solos. Él no nos dice, tú llegáis al cristianismo ya y ahora camina y hace lo que tú como mejor lo podáis. No, Él está al lado tuyo siempre. Hasta el fin de los tiempos va a estar con nosotros. Entonces, si no estás orando, si no estás leyendo, establece un plan. Pero un plan con disciplina, no ese típico, no, si yo este año voy a leer la Biblia en un año. Y empezaste como bien la primera semana, segunda semana y a la tercera, uy, no es que trabajé hasta tarde. No es que me llegó más pega. No, es que los niños me demandan mucho tiempo en el colegio. Y empezamos a llenarnos de excusas. Pero acá no, acá dice, haz un plan regular de oración y de lectura, pero estricto. Y ese compromiso es tuyo con Dios. Dice también acá, quizás busca también un compañero de rendición de cuentas, con alguien que tú tengas confianza. Busca gente que te apoye. Y por eso es tan importante que nosotros también podamos crear estos hábitos en nuestra casa, por eso les digo, porque quizás muchas veces nosotros también estamos cansados. Y créanme que Dios no se va a enojar si un día a lo mejor no leen. Si el tema acá es cuando tú empiezas a hacer esto cotidianamente y te empiezas a llenar de excusas sobre excusas todos los días. Pero también si tú tienes una esposa que dice, hey, amor, vamos, acuérdense que tenemos este tiempo de oración. Pero para eso tenemos nosotros también que educar a nuestra familia, a que ellos también le tomen la importancia. Y por otro lado dice, dentro de todo lo que hemos podido ver, recuerda que la meta no es para un legalismo, sino que la meta es que nosotros nos parezcamos día a día más a Cristo. Por eso es que estudiamos también, ¿no es cierto?, la medida de un hombre. La medida de un hombre no era la medida de un hombre hacia Pablo, hacia Pedro, no, era hacia Cristo. La vara era alta, altísima, siendo que hablamos de Pablo, Pedro, hombres, yo creo que ni siquiera le llegamos al talón, ni siquiera a ellos. Pero aún así, nuestra medida no son ellos, es Cristo. Entonces nosotros debemos ser cada día más como Cristo. Cada día reflejar en nuestra vida a Cristo. Cada día nosotros morir un poco más a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestra testarudez y hacer la voluntad del Señor. Ir a los pies, orar para que nos guíe, orar para que nos dé entendimiento. ¿Y esto por qué? Bueno, 2 Timoteo 3:12 lo dice claramente. Es cierto, si yo quisiera una pregunta, tal como quizás lo habla este versículo, ¿cuántos de acá quieren vivir piadosamente?
¿Cuántos les gustaría vivir piadosamente? Quizás todos podrían decir sí. Bueno, pero tienen que entender que eso tiene un costo. Y aquí lo dice, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios, piadosamente, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirá persecución. ¿Estamos dispuestos a eso? Por eso yo le decía, hay que ser bien hombre. Bien hombre, para dejar las cosas que nos están separando de Dios. Para no sucumbir, quizás muchas veces, ante el mismo mundo. En nuestro trabajo. Compórtate de una manera. Si eso significa que en un momento determinado tu jefe te tome mal y te eche, bueno, ¿qué? ¿Voy a hacerle caso al jefe o le voy a hacer caso a Dios? ¿A quién le vamos a obedecer? Entonces, por eso es tan importante que nosotros como cristianos, hermanos, podamos entender que la disciplina espiritual es algo importante para nosotros, no es un juego. No es algo que se escriba ahí nomás y digan, ah, sí, no, hay que tener disciplina, porque la disciplina es buena. Porque debemos entender, como le decía hace un ratito atrás, que para cualquier otra cosa nosotros podemos tener quizás algún tipo de don o quizás condición. Espiritualmente estamos en carencia. Llegamos a este mundo en carencia espiritual. Llegamos a este mundo sin querer estar cerca de Dios. Y eso no va a cambiar si nosotros no ponemos de nuestra parte y siempre estamos tomados de la mano del Señor. Entonces, por eso que también siempre hemos dicho y hemos hablado que es muy fácil desviar la vista del Señor. Sobre todo a veces cuando estamos en dos posturas, muy mal o muy bien. ¿Por qué cuando estamos muy mal? Porque a veces pensamos, oh, pero ¿cómo estoy pasando todo esto? ¿Y a dónde está el Señor? Y que sí el Señor. Y empezáis como a renegar contra el Señor. Pero no, Dios sabe por qué. Dios sabe los propósitos. Dios sabe cuál es tu condición. Y cuando estamos muy bien, al contrario, lo empezamos a enaltecer nosotros mismos. Ah, tengo el menso puesto. ¿Ah? Gano 10 millones de pesos. ¿Para qué necesito a Dios? Entonces, ni en lo muy bajo ni en lo muy alto nosotros debemos separar la vista del Señor. Cuando estamos pasando algo, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿En qué quizás también yo a ti te he entristecido por situaciones? A lo mejor yo he tomado una mala decisión y esas son consecuencias de esa situación. Y cuando estamos arriba, gracias, Señor, porque sé que todo lo que tengo es gracias a ti. ¿Y qué estoy haciendo con eso? ¿Estoy solamente para mí o estoy también bendiciendo a mis hermanos, bendiciendo a mi congregación, bendiciendo a otras personas? Lo que no tenemos y tenemos es porque Dios así nos ha permitido. Y es lo mismo que yo siempre he dicho a los jóvenes. Si están estudiando, gloria a Dios, porque Dios lo está permitiendo. Dios le está dando la capacidad y está ayudando a sus padres para que lo puedan hacer. O le está dando la fuerza a ustedes cuando muchas veces los papitos quizás económicamente no pueden hacerlo y ustedes tienen que trabajar y estudiar, pero bien. Pero es Dios el que les da la fuerza, es Dios que les da la sabiduría, es Dios que les da el entendimiento para sus materias. No es porque ustedes sean algo maravilloso, porque ninguno lo somos. Ninguno somos dignos realmente, sino que solamente por la gracia de Dios estamos donde estamos. Y eso no hay que olvidarlo. Eso era el estudio, hermanos, así que lo invito a terminar en oración. Padre, gracias, Señor. Le damos por su palabra, Señor. Gracias porque usted nos enseña, Padre, que sin santidad nadie lo verá a usted, Padre. Debemos vivir una vida piadosa, Señor. Debemos vivir una vida en devoción hacia usted, Padre. Llénenos de su Espíritu Santo cada día, Padre, para tener la fuerza, Señor. Ayúdenos a resistir muchas veces las tentaciones que Satanás puede poner, Señor, en nuestra vida. Ayúdenos, Padre, a siempre estar apegados a usted, Señor, porque sabemos que sin usted y fuera de usted nada somos, mi Señor. Ayúdenos a tener esa responsabilidad, como decía acá el estudio, Señor, de ser disciplinados espiritualmente, Señor, de tomar decisiones, Señor. Decisiones quizás para dejar cosas que no pueden estar separando de usted, pero también decisiones para poder acercarnos a usted, Señor. Tiene que haber ese equilibrio, Padre. Ese equilibrio que usted nos enseña, Señor, de estar siempre en oración, de estar siempre en palabra y alejándonos, Señor, de todo lo malo, de todo lo que nos pueda contaminar, Señor.
Ayude a cada hombre, Señor, para que ellos sean los líderes, Señor, de sus hogares, Señor. Para que puedan poner también esto en práctica con su familia, con su esposa, sus hijos, Señor. Y ayúdenos, Señor. Ayúdenos en todo momento a escuchar su voz y a ser obedientes, Señor, a lo que usted nos demanda, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.